Ahí está. Recuerden, píquenle acá abajo a suscribirse, denle en la campanita a todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo mensaje y para que el algoritmo de esta plataforma nos trate mejor. Y ya con esto, comenzamos. En la cultura popular hemos visto una enorme cantidad de paletas de colores representando la coloración de los dinosaurios. Desde patrones neutros y más conservadores como tipo lagarto, por ejemplo grises, marrones, son un tanto más discretos, pero también representaciones un tanto más exóticas, basándonos en la coloración de los descendientes más directos de los dinosaurios, las aves. Pero después también tenemos algunas cosas especulativas como esta. Sí. Pero, ¿podemos saber la verdadera coloración de los dinosaurios? Hay evidencia fósil que nos da un acercamiento bastante preciso a la respuesta de esta pregunta. Y para contestarla, vamos a basarnos un poco más en los dinosaurios emplumados, ya que su fosilización es bastante detallada y permite la conservación de microestructuras que permiten correlacionar la coloración de los dinosaurios con la de aves y otros vertebrados actuales. Estas microestructuras son organelos celulares y se les conoce como melanosomas. Estos melanosomas están presentes tanto en vertebrados actuales como... Ay, siento que estoy muriendo un poco más cada día. Estos melanosomas se encuentran tanto en el registro fósil como en vertebrados actuales. Y haciendo una comparación entre los fósiles y la forma de los melanosomas actuales, podemos hacer una correlación y sacar evidencia bastante fuerte de cómo se hubiera visto un dinosaurio con sus colores verdaderos. Los melanosomas fósiles son casi idénticos, son casi iguales a sus contrapartes actuales. Esto nos permite, una vez más, hacer un acercamiento al paleocolor de muchos ejemplares fósiles. Un melanosoma no es otra cosa más que una microestructura celular, un pequeño organelo que almacena la melanina, pero además de almacenarla, también ayuda en su síntesis y en su distribución. Además de melanina, estos organelos celulares van a almacenar otro tipo de pigmentos y se van a encontrar concentrados en ciertas regiones del fósil, por ejemplo, en las plumas o en piel con una alta pigmentación, pero vamos a ver ejemplos más adelante. Como ya les decía, estos organelos, los melanosomas, se están relacionando con diferentes tipos de pigmentos, pero en el registro fósil vamos a encontrar... Pero en el registro fósil vamos a hablar de dos tipos de melanina diferentes. La eumelanina, que es un pigmento que va desde el gris hasta el negro. Feomelanina, que es un pigmento que va desde el café cobrizo, un marrón, hasta el tono amarillo. Dependiendo de la forma, la densidad y la estructura, los melanosomas nos van a dar un acercamiento bastante preciso a cómo se hubieran visto estos animales fósiles con sus patrones de color originales. Ejemplos: Anchiornyx huxley. Las plumas que cubrían el contorno de este pequeño animal iban desde tonos oscuros hasta grises, además de tener un penacho en la cabeza que iba de color cobrizo o rojo y también tenía pequeñas manchas de este color alrededor de su cara. Las plumas de sus extremidades presentaban bandas blancas y la punta de las alas de las plumas era de un tono un poquito más oscuro. Microraptor y Archaeopteryx. En este caso estamos hablando de una coloración estructural. ¿Por qué? Vamos a verlo. Ambos géneros de dinosaurio presentaban una coloración oscura en la mayor parte de su cuerpo, pero era una coloración oscura iridiscente, como la que vemos en algunas aves como cuervos o zanates aquí en México. Una característica de la coloración iridiscente es que dependiendo de por dónde entre la luz, nosotros al observarlo vamos a ver diferentes tonos de color. Por eso se pueden ver como tonos azules metálicos, un tanto negros muy resaltantes, como en estos ejemplos. Pero un color iridiscente no tiene un pigmento en específico. Estos colores se les conoce como colores estructurales, recuerden. ¿Y por qué? Bueno, en este caso, en Archaeopteryx y en Microraptor, los melanosomas estaban acomodados
en capas que permitían que la luz, al incidir sobre ellos, reflejaran esta iridiscencia. Hoy en día tenemos ejemplos de esto, por ejemplo, en algunos colibríes. Colibríes de garganta morada, por ejemplo, tienen una diferente coloración, tonos de morado en las plumas de su pecho, pero depende mucho de la incidencia de la luz. Otra vez, no hay un pigmento morado que dé estos tonos de manera natural. Estos tonos surgen por la manera en que las bárbulas y barbillas, que son las microestructuras que forman la paleta de las plumas, están acomodados, y así nos pueden dar estos diferentes tonos de color. Otro ejemplo es en los artrópodos, en las mariposas. Las mariposas morfoazul tienen unas alas azules bastante llamativas, pero este azul, otra vez, al igual que en el morado de los colibríes, no tiene un pigmento natural, sino que es el arreglo de las pequeñas escamas que se encuentran en todas las alas de las mariposas. En este caso, en la mariposa morfoazul, las escamas están acomodadas de cierta manera que al incidir la luz sobre ellas, nos dan estas tonalidades de azul metálico. Entonces, en Microraptor y en Archaeopteryx, la coloración oscura iridiscente es gracias a una coloración estructural, en donde los melanosomas estaban acomodados de manera diferente y permitían que al incidir la luz sobre ellos reflejaran los tonos iridiscentes. Sinosauropteryx. Este pequeño dinosaurio es bastante curioso porque la longitud de su cola es casi la misma, y si no es que un poquito más, que la de su cuerpo entero. Y en esta especie, en este género, se le ha observado una coloración que se llama contrasombreado. En el contrasombreado tenemos una coloración oscura en el dorso y una coloración más clara en el vientre, haciendo que el animal pueda perderse bajo ciertas condiciones de luz. Pero además de este contrasombreado, tenía una característica bastante particular, porque tenía una cola anillada, como los lémures o como los coatíes actuales. Si bien no se sabe muy bien la utilidad que pudo haber tenido esta cola bandeada, probablemente fuera como método de comunicación social entre diferentes individuos de la misma especie, o servir como cripsis, que es como un camuflaje que permite esconderte casi de manera perfecta dentro de tu ambiente. El contrasombreado se asocia mucho a ambientes, a hábitats abiertos, praderas, sabanas, lugares muy poco arbolados, pero también vamos a tener un contrasombreado con características algo diferentes. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo más. Pero regresando a la cola anillada de este pequeño dinosaurio, ¿ustedes qué piensan? ¿Servía como método de comunicación social entre individuos o era un método más para confundirse con su entorno? La discusión está abierta, así que ustedes pueden comentar en la caja de comentarios. Ahora, estarán pensando, ¿entonces solamente podemos saber la coloración en dinosaurios emplumados? Pues no. Se conoce la coloración en dinosaurios emplumados porque la fosilización de estos es tan detallada, de tal manera que la fosilización puede preservar las plumas a tal detalle que los melanosomas pueden ser observados bajo diferentes tipos de observación de microscopio. Pero hay fósiles con piel tan bien conservada que permiten la observación de los melanosomas también en estos ejemplares. Por ejemplo, tenemos el caso de un Psittacosaurus. Un Psittacosaurus, como muchos de ustedes ya deben de saber, es el tatarabuelo del famoso Triceratops. En este animalito también encontramos el contrasombreado, al igual que en Sinosauropteryx. Recuerden que el contrasombreado es que el animal tenga una coloración más oscura en la parte superior del cuerpo, en la parte dorsal, y en la parte ventral es una coloración más clara. Pero en el ejemplar analizado para este estudio, el contrasombreado presenta pequeñas diferencias de pigmentación. Hay áreas o parches de la piel con más pigmentación que otras, lo cual nos quiere decir que el contrasombreado tenía diferencias en la coloración. Por lo tanto, se infiere que este animal estaba más preparado para confundirse con un ambiente cerrado. Un hábitat cerrado es aquel donde la luz del sol no incide de manera directa, sino que hay diferentes puntos de sombra y de luz con variaciones entre sí. Por ejemplo, sobre el suelo de un bosque o una selva. En este caso, es muy probable, casi podemos asegurar, o se puede asegurar, que Psittacosaurus vivía en un ambiente cerrado,
en un lugar muy arbolado y con pocas áreas abiertas, lo cual es corroborado por la paleobotánica de la formación en donde se le ha encontrado. Pero hay más, no solamente se han observado paleocolores en dinosaurios o aves antiguas, también se ha observado en una serpiente fósil. ¿Sí? Esta serpiente tiene aproximadamente 10 millones de años de antigüedad y su coloración iba desde manchas verdes combinadas con amarilla en la parte dorsal, con una parte ventral un tanto más de color arenoso. Se veía algo así como en esta representación artística que le hicieron. Esto es muy importante de observar, porque si comparamos con algunas serpientes actuales, hay serpientes que tienen un camuflaje tan perfecto que sobre el sustrato pueden llegar a ser casi invisibles. En este caso, la serpiente fósil es un colúbrido, una serpiente no venenosa que no podría haber sido de importancia médica. Pero aún así, saber qué coloración tenía este tipo de serpiente ayuda a comprender la evolución de este grupo de vertebrados. Pero ¿ustedes qué dicen? ¿Les gusta saber un poco más sobre cómo se hubieran visto de manera real los colores en dinosaurios y otros vertebrados? ¿Se esperaban ese tipo de estudios para saber los colores de los dinosaurios o de otros animales? Dejen acá abajo sus comentarios. Y ya saben, suscríbanse, denle like, comenten y hasta la próxima.